Bueno, vamos a repasar unas cositas muy interesantes que por supuesto me he encontrado el día de hoy y que me gustaría repasar junto con ustedes. Así que nada, lo de siempre, le voy a pedir como única premisa que me acompañen hasta el final de este video para descubrir cosas muy interesantes, la verdad. Y nada, lo de siempre, acompáñame hasta el final del mismo y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y exactamente eso es lo que les estaba comentando. Vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy, que bueno, seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Lo de siempre, les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría empezar hablando con un par de reacciones que ha dejado, un par más, porque ayer hice un video bastante largo hablando de eso. El tweet que coloca el tipo este, que como que es un socio, algo del Barça, algo tiene que ver con el Barça, y que bueno, ha generado tanta controversia y tanta cosa. Quiero que lo repasemos en breve porque ha dejado unas declaraciones muy interesantes. En este caso, lo primero que me gustaría ver es de Manquer, porque la verdad es que este hombre Mancuer, por supuesto, ha dejado unas declaraciones bastante interesantes, la verdad. Entonces, vamos a cuadrar aquí a Mancuer en la pantalla y lo vamos a escuchar rápidamente, mis queridos amigos, porque, repito, ha estado bastante interesante su acotación acerca de este tema. Atención a la polémica ayer en Twitter, porque Mikel Camps, portavoz adjunto del Barcelona, ponía un tuit en contra de Vinicius Junior diciéndole esto que veis aquí abajo, por unas bicicletas que hizo el brasileño. Ha generado muchísima polémica y yo he de decir que sinceramente me parece bastante lamentable. Creo que no se puede permitir que un directivo de un club dé estas declaraciones. Nadie debería insultar, nadie debería faltar al respeto por fútbol ni por nada, pero que esto lo haga un hombre que está en el Barcelona me parece lamentable. Yo, sinceramente, como culé, esto lo condeno, me da bastante asco y espero que no se repita. Esto es fútbol, no es ninguna guerra. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece esto? Quiero saber vuestra opinión. Bueno, ahí está lo que les decía de Mancuer, unas declaraciones bastante sobrias de una persona bastante sobria, realmente muy pocas veces, creo que yo en mi caso nunca, aunque sí es cierto que yo dejé de seguirle hace mucho tiempo porque ya se está inclinando un poco más a lo de que justificar lo injustificable, que es muy normal en los culés, pero creo que nunca le he encontrado así una vaina que diga, wow, esto está totalmente fuera de lugar. No, y creo que ha estado brillante. Y es un contraste total cuando lo escuchamos, por ejemplo, y lo comparamos con, por ejemplo, con este señor que estamos viendo en la pantalla, que se llama Xavi Hernández y que quiero que escuchemos lo que ha dicho Xavi sobre este tema. La verdad es que me parece realmente ridículo. Vamos a escucharlo porque es un hasta grave esto. Quería preguntar por el tuit de Mikel Camps, uno de los portavoces del club, que ayer, mientras veía el partido del Real Madrid, calificaba a Vinicius de payaso, que había que darle una colleja por la forma de jugar que tenía. Luego lo borró. ¿A ti qué te parecen estas observaciones y qué te parece que lleguen a 4 días de un clásico como el domingo, el del sábado, cuando ayer hablabas del buen rollo que podía haber entre los clubes? No, si lo borró ya significa, ¿no? No hace falta que diga yo. Si lo ha borrado ya es... Nos quedamos con eso, ¿no? A partir de aquí todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condiciona a los árbitros, ni este tuit no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Y de jugar a fútbol nada más, y no seré yo el que genere esta tensión. Bueno, ahí tienen un poco lo que comentaba Xavi. Me da mucha risa realmente porque dice algo como que bueno, sí, aquello, lo otro. Me voy a quedar con que ya lo borró. Realmente no pasa absolutamente nada. Justo lo que yo comentaba el día de ayer. Yo decía, ¿cómo es posible que diga no? Pues ya borró el tweet. No lo vamos a echar, da exactamente igual, puede hacer lo que se le venga en gana, insultar a quien se le dé la gana, porque al final ya es un tweet que acaba borrando. Es que es vergonzoso, creo que Xavi es la viva imagen de lo que es la sinvergüenzura, no me queda ninguna duda de eso ahora mismo, porque definitivamente decir esto de una persona que ha insultado a un futbolista para después decir que no, que lo que quiere es fair play. Por cierto, sigue con el tema de no queremos condicionar al árbitro cuando han condicionado al árbitro durante muchísimos años pagándole una morterada de dinero. Vergonzoso lo de Xavi. Y bueno,
Aquí vamos a escuchar también a Paul Tenorio, que ha estado como interviniendo últimamente en el Chiringuito, y la verdad es que me llama mucho la atención que le ha dado como una pequeña respuesta a estas declaraciones de Xavi o algo así que había dicho Xavi relacionado, y que la verdad es que es bastante interesante, pero definitivamente lo de Xavi es más que lamentable. Entonces vamos aquí a la pantalla y ya tenemos aquí al amigo Paul Tenorio. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla bien y lo escuchamos rápidamente porque era algo que le decía Karma Barceló, o una socia del Barça. Alguien que está en un club que estuvo 17 años pagando al vicepresidente de los árbitros, que no hay mayor manera de meter presión a los árbitros que esa, y que además se benefició directamente en el terreno de juego durante esos años. Entonces, que ahora nos agarremos a Xavi, que te sea leve. Xavi juega en un equipo que está investigado judicialmente y el Real Madrid ha sufrido eso. No pintemos al Madrid como el malo de la película Llorón, que hace vídeos malos, qué peligrosos, en Real Madrid Televisión, en legítima defensa y además exponiendo hechos. Y que el lado bueno es el equipo que ha estado pagando, que está investigado y que se lo está empezando a fear la gente del fútbol. A mi amiga Karma la quiero mucho, pero no es que el disiento del principio. Hasta cuando dice Xavi, en Europa te llevaste un revolcón, no, te lleva 4. 2 en Europa. Bueno, muy interesante, y repito, el tipo este, el Paul Tenorio este, está últimamente es que siendo bastante brillante. Es una de esas personas señaladas por el barcelonismo en Twitter y en todas las redes sociales porque están esperando que el Barça le demande por todas las situaciones que ha estado generando a través de su cuenta de Twitter, llamando directamente corruptos a los culés. Así que bueno, esta vez ha estado bastante interesante y es realmente lo que queremos escuchar. Nosotros siempre tenemos mucho tiempo escuchando desde que saltó el tema del Negreira, que el Real Madrid es el culpable de todo y que el Barça es la víctima, pese a haber estado pagando durante muchísimo tiempo al Comité Técnico de Árbitros. Absolutamente lamentable. Afortunadamente tenemos al tipo este, a Paul Tenorio, gente, youtubers, periodistas, etcétera, como José Luis Sánchez, el mismísimo Ferreras, que es el que vamos a escuchar para cerrar este video, reventando todos esos relatos. Así que bueno, vamos a organizar aquí para que se escuche a Ferreras, hablando un poco también de la polémica que ha generado el tweet de el Palancas Fútbol Club, o el vocero del Palancas Fútbol Club, que por cierto ha generado todo tipo de indignación. Y bueno, obviamente aplausos entre los más tontos, que de verdad no tienen ni idea de lo que puede estar significando esto. Entonces vamos a escuchar rápidamente lo que comentaba Ferreras. Por cierto, una más, Julio. ¿Qué ha pasado? Porque estamos a 3 días del Clásico. Sí. Barça-Madrid, en Montjuic. El ambiente está muy caliente. Y un directivo de Laporta arremetiendo en directo ayer contra Vinicius Junior, llamándole payaso. Es tan lamentable que lo voy a leer textualmente. Dice Miquel Camps, es portavoz del FC Barcelona, muy afín a Joan Laporta. No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, que representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio campo. Llama a Miquel Camps, portavoz del FC Barcelona, payaso y vacilón a Vinicius Junior. Es un tuit absolutamente lamentable. Jugaba el Braga contra el Real Madrid, ¿eh? No jugaba el Fútbol Club Barcelona. Y lo borró después, ¿eh, Antonio? Después de haberlo puesto, alguien le debió decir algo, o él mismo se daría cuenta de lo cafre, y lo quitó. Llama payaso a un jugador que ha sido víctima de xenofobia y además dice que lo ideal es que le peguen collejas en el partido. A 3 días del partido Barça-Real Madrid. Es decir, generando buen clima, buen ambiente. Si los más sensatos al final son los jugadores. Julio, tremendo. Bueno, vamos. Bueno, ahí ya cortamos ese video de Ferreras porque ahí empieza a hablar de otra cosa. Por cierto, él empieza a hablar aquí que Florentino, pese a todo, tiene previsto ir a Montjuic al partido, pero realmente en la noche de ayer se filtró la noticia de que Florentino finalmente no irá a Montjuic. Me parece brillante lo que dice Ferreras, pero también quiero aprovechar antes de cerrar este video para decir que me alegra un montón, definitivamente, se los digo con la mano del corazón, me alegra muchísimo que Florentino haya tomado la decisión de no acercarse a esta gente. El otro día en Twitter criticaba fuertemente lo que había hecho José Ángel Sánchez, creo que sí, José Ángel Sánchez, porque me parecía ridículo en una situación en la que esta gente estemos tratándonos como quien dice bien con ellos, cuando es evidente que nos ha dejado un montón de sinvergüenzuras después de todo este tema de Negreira, lo de Vinicius, etcétera. Entonces me parece que Florentino ha tomado la medida necesaria para que esto se mantenga lo más lejos posible. A los corruptos ni agua definitivamente, y creo que es un mensaje interesante que se manda aquí.
y sobre todo lo más importante, creo que es un mensaje de apoyo a Vini, que después de tantas cosas, por fin el club le está demostrando como un gesto de aprecio en ese aspecto cuando ha sufrido cualquier tipo de ataques. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.